Hola, ¿cómo están? En nombre de Editorial Sexto Piso, me da muchísimo gusto saludarlos. Me llamo Carla Iberia Sánchez, yo soy una reportera, hija de una madre agricultora del estado de Sinaloa y de un radiólogo de Tamaulipas. Y tengo el, tengo el placer de conversar esta tarde sobre tsunamis emocionales, tsunamis culturales y tsunamis de género en medio de un mar de dudas y de incertidumbre en temas de salud pública. Me acompañan en esta conversación dos escritoras extraordinarias que les hablarán de dos textos. Uno, Brenda Navarro, y otra, Fernanda Latani. ¿Cómo están las dos? Abran sus micros y así ya les seguimos con mucha libertad. ¿Cómo están? Buen día, Sí. feliz de estar en este espacio y pues contenta, emocionada. Un tsunami de emociones es lo que tengo hoy. Despixeleada, yo te sigo muchísimo, Brenda. Nos Te sigo seguimos. mucho ambas me dejaron con la boca abierta después de presentar sus textos. Uno se queda siempre a la mitad cuando lee los currículum de alguien, pero sí necesito que nos cuenten, antes de contarnos sobre estos dos textos, 4 diatribas y media en la Ciudad de México y temblores en el corazón, crónica de una geografía emocional, que me cuenten quiénes son, con mucha sinceridad. Fernanda. Hoy, pues contenta, aparte de estar aquí con Brenda Navarro, contigo, este espacio tan bonito, que bueno, no nos había dado que estuviéramos juntas, sobre todo con Brenda, y estoy también como bien emocionada porque la admiro mucho. Entonces, pues, ¿quién soy? Soy una mujer zapoteca del Istmo de Tehuantepec. Nací en territorio de resistencia, por así decirlo, ¿no? Soy parte de esta memoria de mis abuelas, las zapotecas, pero también un poquito de mis abuelas del Valle de Oaxaca. Soy geógrafa de profesión, maestra en geografía, me considero geógrafa feminista y bueno, actualmente soy profesora en contexto rururbano de geografía y geografía económica. Eso. Y además, Fernanda Latani es fundadora, creadora de una plataforma que se llama Núcleo de Geografía Feminista Itinerante. Me llamó la atención que me platicaras que eres una geógrafa feminista. Yo estudié Human Geography cuando estaba estudiando el posgrado. Entonces, cuéntame un poco más, ¿cómo lo orientaste hacia género? Pues mira, particularmente descubrí la geografía de género primero y después la geografía feminista en mis primeros inicios de la universidad, porque yo ya estaba en este proceso de reconocerme como feminista, ¿no? Sin embargo, yo sentía que en la geografía, aunque me encanta todo lo que tenga que ver con cuestiones físicas, no encontraba yo la unión entre el género, ¿no? La lucha feminista, y es gracias a una profesora de la materia de evolución del pensamiento geográfico que me dijo, a ver, tú como que te andas por otros lados en la geografía, entonces te toca investigar, ¿no? Sobre la geografía de género, segundo semestre o tercer semestre. Entonces me doy cuenta que hay producción el conocimiento científico, aunque muchos hombres en la geografía no quieran considerar que es ciencia lo que se está realizando desde las mujeres con perspectiva feminista, hay apuestas conceptuales, propuestas metodológicas, y bueno, ahí es cuando yo descubro que existe una geografía de género, principalmente, y conforme voy caminando, voy leyendo, voy construyendo, descubro que hay otras geografías, en específico feministas, geografías de las mujeres migrantes, geografías de las mujeres indígenas, geografía de las mujeres lesbianas, y bueno, infinidad de geografías, y digo, este es mi sitio, ¿no? Sobre todo porque se apuesta a poner el concepto del cuerpo como categoría geográfica en el centro y desmontar un poco esta visión, pues positivista y por supuesto masculinizada, en el que las categorías geográficas son únicamente región, lugar, territorio, ¿no? Paisaje y espacio, y que son válidas, pero no tenían un sustento, pues desde la perspectiva de las mujeres, ¿no? Entonces se agrega la categoría de cuerpo, se agrega la categoría de las emociones, y digo, de aquí soy. Y es cuando nace como producto final de este caminar entre pues la licenciatura, la maestría y el activismo feminista, que pues decido crear el proyecto de Núcleo de Geografía Feminista Itinerante, que bueno, es una apuesta de
educación popular desde la geografía feminista, talleres, capacitaciones, divulgación de la información, teniendo pues en el centro a las mujeres que viven en contextos rurales, urbanas, en contextos de conflictos territoriales y de desplazamiento forzoso. Ese es como el proyecto de Núcleo de Geografía Feminista itinerante. Quédense con nosotros en esta transmisión de Editorial Sexto Piso, que además ahorita estoy leyendo Los pájaros amarillos. Cuando conocí a Janet de la Rosa, porque la felicité por una campaña, ya nos conocimos, nos encontramos y es tan bonito saber que coincides, porque yo nunca leo contraportadas, solo me guío por la tapa de los libros y descubrir las sorpresas editoriales que tienen. Pues esta conversación está convocada por Editorial Sexto Piso para que hablemos con libertad del mundo literario, las mujeres y cómo ligamos nuestras inquietudes sociales y antropológicas, por llamarlas así, con la literatura. Y en ese sentido, el trabajo de Brenda Navarro es extraordinario y es interesante. Además, Brenda, quiero que nos cuentes, tú eres maestra en estudios de género por la Universidad de Barcelona. ¿Nos cuentas un poco de ti, por favor? Sí, estaba yo pensando en qué difícil cuando haces la pregunta de quiénes somos, porque no sé si te ha pasado a ti, Carla, te digo Carla porque Fernanda es muy jovencita, ¿no? Pero llega un momento en la vida que tanto nos estamos cuestionando todas estas cosas de género que no estamos muy seguras de quiénes somos, porque nos estamos quitando cosas que creíamos que nos pertenecían y de pronto no nos pertenecen. A mí me gusta mucho que la conversación tenga que ver mucho con geografías, porque además de todo lo que ha dicho Fernanda, a mí me parece muy importante empezar a situar los territorios en donde están las mujeres y empezar a hablar de qué es lo que realmente le afecta a estas mujeres en concreto. No es lo mismo, como ya vimos, lo que sucede en Ciudad de México, que lo que puede suceder en Sonora, que lo que puede suceder en Oaxaca, que lo que puede suceder en Guerrero, y lo tenemos que empezar a contextualizar, porque creo que hay veces que cometemos el error, todas, ¿no? De querer apoyar todo en ese sentido, de meternos en luchas que no son nuestras luchas. Y a esto me refiero con, de pronto creemos que la lucha tiene que ver con el cuarto propio y no tenemos cuarto propio, ¿no? Tenemos una milpa que nos quiere quitar el gobierno, las corporaciones, etcétera. Entonces, yo creo que es importante empezar a situarlo desde geografías, desde territorio, justamente por eso. Entonces, hablando de esto, yo que estoy fuera de México, de pronto pienso que tanto he dejado de ser la Brenda que estaba metida dentro de la Ciudad de México y su problemática, y cómo desde afuera me doy cuenta de que me interpela mucho lo que sucede allá, pero de pronto siento que ya no es mi lucha y que debo de, mira, cerrar la boca, ¿no? Y dejar que hablen las personas que tengan que hablar para que yo pueda aprender de esto, ¿no? Y en este sentido a mí me gusta mucho lo que se hizo en Tsunami, porque creo que es como una bocanada de aire fresco al decir, vienen estas voces que me parecen muy nuevas, muy auténticas, muy originales y me van a ayudar a construirme, a ver qué sigue después de leerlas a todas y después de seguir entendiendo que somos mujeres, pero a veces no sabemos exactamente qué mujer, ¿no? Exactamente, y además tocan ambas en sus textos algo muy sensible y muy inteligente, que es el temor de una mujer a ser juzgada por una especie de policía moral de otra mujer, de policía cultural de otra mujer, del concepto de género de otra mujer. Y en ese sentido, de tus diatribas, primero quiero preguntarte dónde escribiste las diatribas, en qué lugar físico las escribiste y cuánto tiempo te tardaste en escribirlas. Me tardé nada, la verdad, ¿no? Después las corregí, pero justamente yo pensaba cuando recibí la invitación de Gabriela, la editora del libro, estaba yo pensando en qué podía decir yo desde acá, ¿no? Y me di cuenta de que no podía decir nada, nada que realmente fuera interesante que no estuvieran diciendo ya otras compañeras. Y pensé que lo único que todavía me sigue uniendo, digamos, al movimiento feminista como tal, sigue siendo la rabia que tengo, ¿no? Esta rabia que me da el mundo en el que estamos inmersas y en el que vivimos violencias todo el tiempo, todas las mujeres, ¿no? Es que ahí no hay opción, todas las mujeres. Entonces las escribí, además en confinamiento, ¿no? En un cuarto oscuro, pequeño,
con una niña enfrente y con mucho enojo porque no sabía qué estaba pasando. Entonces dejé que saliera la rabia, porque además era esta cosa de qué sucedía aquí en Madrid y qué veía que sucedía en México, y el enojo de cómo todo el Estado está cargándose sobre nosotras, ¿no? Pero especialmente en pandemia es terrorífico que haya niños creciendo encerrados y madres sin ayuda, haciendo que estos niños no se vuelvan locos, ¿no? Entonces, desde esa rabia escribí en un cuarto oscuro pequeño porque no podíamos salir en ese momento. Y me encanta el tema que tocas, de tus diatribas, que ojalá que vean esta publicación de Sexto Piso, les voy a dar una probadita, por supuesto, pero a mí me incomodó en el mejor sentido, porque lo que brota no es cuando hablas de la erupción o de la rabia, no pienso que sale lava, o pienso que salen piedras, o no pienso que sale humo de ese volcán, pienso que sale como un líquido. Cuando tú escribes eso. La media diatriba de Brenda Navarro dice: el corazón, los pulmones y el esófago no son amigos, nosotras tampoco. Y sin embargo, sostenemos la vida. Háblame de esta, ni siquiera es un tema de romantizar la solidaridad entre mujeres, sino de asumirla como cierta y como dada por sentado, Brenda. Sí, esa es justo una cosa de las que yo me estoy cuestionando todo el tiempo. ¿Qué tanto nos sirve, por ejemplo, el término, por ejemplo, sororidad o solidaridad entre mujeres, si eso encubre relaciones de poder que se ejercen entre mujeres? Porque no podemos obviar eso. Entre mujeres también hay relaciones de poder, queramos o no queramos, lo idealicemos o no. Y el romantizar que todas por ser mujeres tenemos que querernos encubre todas las relaciones de poder que nos están haciendo daño. Yo apostaría o quisiera apostar justamente a que no tenemos que ser amigas, que nos podemos caer mal, que podemos ignorarnos, que podemos no tener ningún interés en común y sin embargo saber que tú, que yo, que Fernanda, que Carla, que María, que Patricia, la que sea, tiene derechos y puede ejercerlos. Eso es lo que debería de movernos. No importa si nos caemos mal, no importa si hablamos español, inglés, zapoteco, no importa. Todas tenemos que tener derechos. Y lo que está sucediendo ahora, desde mi punto de vista, es que seguimos atadas a las demandas feministas de clase media, ¿no? Cuando Fernanda, por supuesto, necesitaría otras cosas, ¿no? Cuando tú necesitarías otras cosas, porque no es lo mismo habitar un territorio que otro. Y cuando no visibilizamos eso, porque no queremos lastimar el movimiento, lo que hacemos es lastimarlo más. Y a mí eso me preocupa mucho, me enoja mucho, y por eso creo que es importante decir, nos estamos sosteniendo ya somos esencia, ¿no? Ahorita vuelvo contigo, Fernanda, Están con nosotros Brenda Navarro y Fernanda Latani Bravo, creadoras de 2 textos espectaculares que tienen que leer en Sexto Piso. Y algo grave, Brenda, mejor me callo, no vaya a ser que lastime al movimiento. Mejor me callo, no vaya a ser que mi opinión desagrade al movimiento. Mejor me callo y digo que sí a esta iniciativa, no importa que no la comparta. ¿Cuánto tiempo tienes percibiendo eso? Pues yo creo que ya bastante tiempo, ¿no? Además, esto lo han hablado mujeres con muchísima mayor experiencia y conocimiento que yo, pero particularmente yo creo que me he dado cuenta desde que estaba en México, ¿no? Y lo que comentaba un poco Fernanda, además en las estructuras académicas, en las literarias, en todo lo que tiene que ver por ascender posiciones para que puedas ejercer lo que te interesa, hay luchas internas no habladas, ¿no? Y eso a mí, o sea, lo empecé a ver desde, digamos, la academia, pero también pasa en la cultura, pero también pasa en las empresas. O sea, nos tenemos que callar justamente porque no queremos entorpecer a esta mujer, lo que sea, pero esta mujer sí nos está entorpeciendo, ¿no? O sea, hay mujeres que se alimentan de nuestro silencio y eso es una cosa muy grave. Wow, es muy fuerte lo que dice Brenda Navarro hoy. Sí, mujeres que alimentan tu silencio, que promueven tu silencio. Yo tengo una experiencia durísima relacionada con eso personal. Y puedo decir que efectivamente lo es. En la diatriba número 1, Brenda Navarro escribe: no me digas hermana,
¿Por qué no le dices hermana a la mona, ni a la rata, ni a la zorra? Si acaso adoptas a la perra y a la gata, porque se dejan domesticar. No somos hermanas, mana, porque me desconoces cuando yo digo sí, tú gritas no, que no, que no, aunque tu zapato apriete fuerte sobre mi espalda cuando no te puedo ver. Parte de la diatriba número 1 de Brenda Navarro, que mira, me erizó la piel y al final les voy a contar esa anécdota. Y es muy pertinente porque justo cuando estaba leyendo a Fernanda Latani me acordé de un episodio de La peste de Camus, cuando él dice mejor, con perdón de nuestra audiencia, nos hubiera cargado la chingada con un terremoto, porque entonces todo esto que estamos viviendo con la peste, que está desarrollada en Argelia, que les recomiendo mucho que la lean, ya es demasiado larga, la gente está sufriendo mucho, mejor nos hubiera caído una bomba, un terremoto, para que así hubiéramos salido rápido a volver a ser los mismos. El tema es que en la desgracia nos vamos a unir, porque la desgracia nos unirá en un terremoto o en un funeral o cuando el abuelito se muere por COVID. Ahí entonces nos vamos a unir, o en Navidad nos vamos a unir. Es algo de lo que trata muy, muy, muy inteligentemente Fernanda Latani, porque viaja a Ixtepec después del sismo y resulta que no pasa nada de eso. Fernanda, échale. Pues importante que menciones esto como a veces un fenómeno social, un fenómeno hidrometeorológico puede incluso aportar más inquietud en cuanto a la recuperación del hecho que un fenómeno geológico, ¿no? La verdad es que dadas las condiciones naturales de estos fenómenos, pues son imposibles de predecir, ¿no? Y entonces, ante su imposibilidad de predicción, se naturaliza que a lo mejor no va a suceder en 30, 40, 50, 100 años, ¿no? Y entonces vivimos con esa, esa parte olvidada de la energía que se renueva y se regenera en el corazón de nuestra tierra, ¿no? Y que justamente a partir de esa energía es que nosotros podemos estar aquí parados, pues habitándola, ¿no? Y entonces nombrarme, ¿no? Desde un terremoto, para mí lleva 3 connotaciones, ¿no? O sea, la mujer que soy, la geógrafa que soy y la mujer tierra, territorio que soy, ¿no? Sobre todo porque, pues, me tocó vivir el terremoto a 3 horas del epicentro, dada la condición de potencialidad sísmica. El lugar en el que yo estaba, por supuesto que se logró percibir de una manera terrorífica, pero lo primero que sucedió en mi ser fue mi madre, ¿no? Mi madre, porque lo inmediatez, pues era justo las mujeres en mi vida, ¿no? Entonces, trasladarme a Ixtepec me costó 5 o 6 horas porque no había transporte, porque aparte vivir en una ciudad donde el transporte escasea, estar en una zona rural, ¿no? Y tener que trasladarme al centro y necesitaba ver a mi madre, ¿no? En particular, no verla. Perdón, y además no había transporte ni a Juchitán, ni a Ixtepec, ni a Salina Cruz, ni a ningún lado. Nada. Yo recuerdo que me vine de raíz de la transísmica con un trailero, ¿no? Entonces llego a Juchitán y es como el caos total, la gente, la verdad, corriendo, ¿no? Eran 10 de la mañana del 8 de septiembre y era un caos. Y todavía me faltaba un trayecto más para poder llegar a Ixtepec, ¿no? Cuando yo avanzo ese trayecto, yo percibo las casas derruidas, la gente afuera, este panorama que lamentablemente se tiene que volver a nombrar porque si no cae en el olvido, ¿no? El olvido que lamentablemente tiene estratificación y tiene privilegios. Hay olvidos que se rememoran para beneficiar aspectos pues del gobierno, ¿no? Política pública, y hay otros que no se rememoran, ¿no? Y eso es un aspecto muy importante, que el olvido y el recuerdo tiene que también convertirse en una cuestión política que sustenta la resistencia de los pueblos, en particular, pues el pueblo del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Y definitivamente se hermana, ¿no? Con un proceso personal que tiene que ver
con lo que mencionaba Brenda en sus textos, un poco como enaltecimiento que a veces tenemos como feministas y que hacemos par con otras y que de repente te das cuenta que no estás, ¿no? Como en una lucha que pensabas que era tuya, estás incluso compartiendo ciertas prácticas y comportamientos y palabras con determinadas mujeres que de repente sientes como que no están dentro de lo que tú eres y tú habitas, pero no te sales de ahí porque entonces es como imposible que tú no reproduzcas esto cuando es lo de hoy, pues, ¿no? Una parte muy importante que a mí me tocó aprender en este proceso, tanto del terremoto comunitario como personal y sobre todo Tsunami 2, es la aceptación de las mujeres trans, porque yo nací en un contexto en el que las mujeres están en el día a día y no se les cuestiona, ¿no? Al concepto, al contrario, se les acepta y convivimos con ellas. Salgo de esta burbuja, ¿no? Con la que yo crecí y me encuentro con el pensamiento moderno colonizador, ¿no? Y es como de rechazar la existencia de las mujeres trans, ¿no? Porque están, pues, reproduciendo prácticas, pues de pensamiento masculino opresor, ¿no? Y entonces yo identifico que la verdad esto es algo que a mí nunca me ha hecho daño ni me lo he cuestionado, pero entonces empiezas a reproducir mensajes, discursos para poder como entrar en esa nueva ola del feminismo, ¿no? Y entonces yo estaba en una situación en la que estaba prestando atención a cosas externas de mi ser y no estaba atendiendo situaciones internas de mi ser. Es cuando inicio este proceso de, pues, de salto, ¿no? Interno para identificar qué es lo que estaba sucediendo con mi terremoto emocional y que confluye a la perfección con el terremoto comunitario. Exactamente. Un terremoto emocional y uno comunitario, pero también la esperanza o la promesa interior de que ahora sí las diferencias entre Leonor Soledad y Fernanda, el dolor del terremoto las iba a sepultar también. Y sí, ahí es el texto, ahí es cuando rompes pues muy fuerte con el texto, porque tú esperas que el texto tenga un final y tiene otro. Sí, definitivamente esto se entrelaza con la romantización de las relaciones con las mujeres en sí, ¿no? Y pareciese que las relaciones con nuestras madres o con nuestras hijas, viceversa, pues tienen que ser como la salvación en cuanto a las relaciones sanas, ¿no? ¿Cómo no vas a querer a tu hija? ¿Cómo no vas a querer a tu mamá? Porque se romantiza esta construcción social del ser mujer madre, del ser mujer hija, y no se pone también en el centro que más allá, pues son mujeres, ¿no? Que tuvieron que aventarse a esta situación, ya sea por decisión propia, pero también obligadas, ¿no? Y qué lamentable descubrir de repente, ¿no? Que algo pues tan doloroso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal que tu mamá te diga, yo no te quería tener, pero te aferraste a la vida, por ejemplo, ¿no? O sea, que no es mi caso, pero yo sé que sí hay muchos casos y entonces es uno de los aspectos en los que se da esta confrontación continua con las relaciones de las mujeres de nuestra vida, de nuestro espacio inmediato, nuestra casa, nuestro hogar, ¿no? Entonces, este terremoto emocional a mí me sirvió muchísimo para darme cuenta que no tengo por qué romantizar las relaciones con las mujeres. 2, no tengo por qué glorificar a mi madre por ser cuidadora y protectora y dadora de vida, más bien la tengo que reconocer primeramente como mujer, antes de como madre y como esposa y como cuidadora de vida, ¿no? Eso es uno de los aspectos que a mí me hizo darme cuenta, sobre todo porque más allá de iniciar un proceso de reconciliación y sanación genealógica con mi madre y mis abuelas, para mí era encontrar pues el alfiler, ¿no? En la paja de por qué mi madre es así, a qué se debe, a qué se debió, qué onda con mis abuelas, ¿no? Y este dolor heredado por medio del cordón umbilical que a mí no me lograba como
pues aterrizar, ¿no? Porque muchas veces tenemos estas prácticas violentas físicas y verbales en nuestros hogares, de las hijas a las madres o de las madres a las hijas y viceversa, y no entendemos por qué. Y entonces es culpabilizar, 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 pero a la inmediatez que es la mujer, quien es la que ejerce la violencia sobre el hijo o la hija, ¿no? Sin prestar atención a lo que antecedió a esta mujer, ¿no? Donde lamentablemente muchas son obligadas a tener que realizar estas funciones en el hogar y pues nunca les pasó por la cabeza que iban a ser mamás ni esposas, ¿no? O probablemente las espantosas circunstancias, hablando del momento histórico que vivimos, de pérdida de empleo o de ya no poder volver o de el encierro, hacen que las relaciones con con mujeres o que parten de mujeres se vuelvan muy violentas. ¿Me puedes, por ejemplo, hacer una reflexión, Brenda, de lo que significa este encierro para las mujeres? Podemos hablar muy bonito, pero estamos viviendo escenas de un... Percibo a las mujeres extenuadas, ¿ok? Yo me acuerdo que hace muchos años, no hace muchos años, hace algunos años entrevisté a Rocío que dirigía el InMujeres. Ella murió después, era una activista de Guadalajara. Y entonces la primera pregunta que le hice cuando llegué, le dije, oiga, yo todavía no la conocía de manera personal, le dije, ¿cómo percibe a las mujeres mexicanas? Y su respuesta me pareció muy exacta. Me dijo, yo las percibo muy cansadas, ¿ok? Sin interpretaciones literarias. Brenda Navarro y luego Fernanda. ¿Cómo percibes a las mujeres? Y cuéntame del encierro y el cansancio y el hastío y el have to y todo eso. Uf. Sí, yo creo que cansadas además es una palabra muy suave en estas circunstancias de pandemia. Es que yo creo que estamos no solo cansadas, sino hartas, con una rabia que tenemos además que interiorizar, porque quienes somos madres no podemos estar enojadas todo el tiempo, porque tenemos que cuidar a las personas que tenemos alrededor y además tenemos que cuidar el territorio y el ambiente en el que nos desenvolvemos, el trabajo, la pareja, las amigos. O sea, es cuidarnos todo el tiempo y descuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Y eso genera, por supuesto, un cansancio mental y físico que yo siempre pienso en esto y retomo un poco lo que decía Fernanda. Yo siempre pienso que en mi casa mi madre era la que siempre estaba enojada, ¿no? Y mi padre era pues, qué bien, porque llega a las 7 de la noche y pues todo es diversión porque pues llega de fuera, por así decirlo. Y ya con el tiempo tú entiendes que ¿cómo demonios no iba a estar enojada mi madre? ¿No? ¿Cómo demonios no iba a estar cansada y harta y queriendo salir? Y yo creo que esto es muy significativo ahora mismo, porque lo que sabemos desde que empezó la pandemia es que las cosas no van a volver a ser igual, ¿no? Lo que ya aceptamos ahora mismo, los cuidados extra que hemos recibido para que seamos las que los hagamos, el trabajo extra que nos están dando sin ningún reconocimiento, ya que digo yo, emocional o público, monetario, ¿no? Porque aquí todo es muy bonito, todo es vamos a ser feministas, etcétera, pero muy poco se habla de dinero, ¿no? El dinero es lo que va a hacer que una mujer sea autónoma o no sea autónoma, que pueda salir o no salir de su casa, que pueda cuidar o no pueda cuidar a sus hijos. Entonces, cuando estamos viendo ahora mismo que no solamente no vamos a recibir ese reconocimiento económico, sino que nos lo están quitando y que muchas de las mujeres que ya estábamos en el espacio público trabajando no vamos a poder regresar porque se están perdiendo empleos, se están cerrando empresas, pero además el mercado laboral no va a volver a ser el mismo, cada vez va a ser más precario, sin prestaciones, pues por supuesto que sentimos que se nos está acabando la esperanza. Ahora bien, también creo que si hay un país, yo diría América Latina, pero hablando concretamente de México, que ha demostrado que resiste tanto y genera tantas formas de salir, digamos, sobreviviendo de todo esto, es precisamente México, ¿no? Y yo siempre pongo este ejemplo para cerrar un poco con lo del encierro. Las mujeres que estaban encerradas cuidando a sus hijos y que ahora tienen que salir a cavar fosas para encontrarlos, son las que nos están demostrando claramente que sin dinero han hecho lo que un Estado no ha querido hacer, ¿no? Y sabemos que esto no va a acabar pronto,
Y yo creo que justamente el reconocer estas diferencias entre nosotras de espacios, sí para enojarnos, porque también tenemos el derecho de estar enojadas, ¿no? No sé si a ustedes les pasa que no podemos estar enojadas, pero ¿cómo te vas a enojar, no? Sé amable, sé buena, pórtate bien, es tu compañera. No, tengo derecho a enojarme y después se me va a quitar el enojo y entonces a partir del enojo ya, digamos, procesado, empezar a pensar cómo le vamos a hacer, no para convivir a fuerza, ¿no? Porque eso también me parece espantoso. Convivir a fuerza, no. ¿Por qué? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer para convivir, digamos, en nuestros espacios? Porque eres un ser social. Claro. Es decir, porque ¿cómo tú no querrías recibir a la familia en casa? Claro. Si tú eres un ser social, ¿cómo tú no querrías, no? ¿Alguna vez se han preguntado que la verdad es que es algo bonito pensar que vas a visitar la casa de tu mamá y que tu mamá te va a abrir la puerta y que va a haber una comida caliente y que probablemente, y voy a decir algo incorrecto, creo que todos lo hicimos en la secundaria, todos, de que llegabas muerto de hambre y decías que hay de comer. O sea, todos. Probablemente no era el momento histórico para pensar en esa mujer, ¿no? En esa mujer, pero perdón que te haya interrumpido. No. Este asumir que dentro de ti estás dispuesto a pisotearte a ti mismo y que te hará feliz haberte pisoteado por regalarle tu tiempo, tu dinero, tu espacio, tu casa, tu cama a los demás. Sí, exacto. Y esto tiene que ver con lo que digo sobre lo económico, ¿no? Porque nos hacen creer que estos cuidados no valen, pero sí valen, porque cuando alguien no los hace, se pagan. Y se pagan bien, digamos, respecto a lo que una mujer tiene que vivir. O sea, tú te pones a hacer una lista de cuánto cuesta ir a la lavandería, cuánto cuesta ir a la comida de la fonda de la esquina, cuánto cuesta, vas sumando. La última vez que yo lo hice, que ya fue hace unos 5 años, eran aproximadamente 38,000 pesos al mes para una ama de casa, ¿no? O sea, que no digan que el amor puede sostenerlo todo. No, lo sostiene el dinero, ¿no? Y es justamente el dinero de lo que no quiere que hablemos las mujeres. A mí me parece que es muy importante que empecemos a hablar de dinero, porque si no vamos a ser siempre las que vamos a cuidar al Estado, las que vamos a resistir. Y yo no sé ustedes, compañeras, pero yo estoy harta de resistir. Es que yo lo que quiero es tener espacio de ocio, es que quiero dormir tranquila mis 8 horas al día sin tener que estar soñando con los pendientes de todos los días, ¿no? Y además pensando en las mujeres que vienen, ¿no? En este caso mis hijas, ¿qué mundo les voy a dejar? Es que vivimos cansadas todo el tiempo y vamos a morir cansadas porque no tenemos la autonomía económica como mujeres, ya no personal, sino como mujeres. El último dato de Oxfam era que el 1% de las mujeres tenía propiedad en el mundo. O sea, sí, así de fuerte es, ¿no? Así exacto. de fuerte es. ¿Cuál es el signo de la verdadera independencia social de una mujer? No seamos vulgares, no hables de tu ahorro, no hables de tu afore, no hables de tu retiro, no. Eso es una vulgaridad. Esta cultura de no hablar de tu propiedad. Y recuerdan estas conversaciones de hablar de dinero es vulgar cuando tenías tus entrevistas de trabajo, ¿saben? Estas son cosas que hemos heredado. Antes de hacerle una pregunta a Fernanda Latani, parte de la diatriba 3 de la que hablaba Brenda Navarro. Cuando me dijiste que tus amigas sostenían tu casa, aunque no lo viste, la pantalla es pequeña, el presidente aplaudió, el gobernador aplaudió, la policía aplaudió, el de Twitter aplaudió. El militar, tu papá, tu novio aplaudieron, recibiste 10,000 faps. Pero tu casa, mi casa, o la casa de tus amigas, no son la misma casa. Mi mamá y la compañera de mi mamá no tienen amigas, solo casas que limpiar. Cuando tus amigas y tú se sostienen sobre los huesos de mi madre y de otras madres se resquebrajan. Sus pulmones, la artritis y el sueño no sabrán de baja laboral. No sé quiénes son tus amigas, ni qué es para ti la amistad. Porque cuando me dijiste que tus amigas te cuidaban y te aplaudiste como el presidente y el policía y el reportero, no hablaba yo de nuestra individualísima casa, ni de amigas, ni de faps. Así nomás el tamaño de las diatribas de Brenda Navarro. A ver, Fernanda Latani. Esta diatriba a mí me atravesó muchísimo. Me acuerdo que le escribí un mensaje allá a Brenda, no sé si lo leyó en Instagram, pero le dije que me atravesaba mucho su trabajo, sobre todo porque me siento como en espejo en esta glorificación de las relaciones con las mujeres de allá afuera, ¿no?
y difícilmente volteamos a ver sobre nuestras relaciones pues internas, ¿no? Y aunque nos las cuestionemos, a veces las seguimos reproduciendo, ¿no? Es muy, muy preocupante que aunque seamos mujeres independientes, ¿no? Con un trabajo, con cierto ingreso económico y que tengamos un espacio habitable fuera del hogar familiar, de repente sentimos que podemos llegar como si nada al hogar de mamá, ¿no? Al hogar de papá, ¿no? Como si siguiera esta perpetuación del cuidado y la protección, aunque no importe la edad, sin identificar que mamá ya no tiene 40 años, ya no tiene 45, ya tiene 60, 70, y la condición del cuerpo y de la salud pues se va agravando. E inconscientemente seguimos reproduciendo esto. Por ejemplo, a mí me hizo mucho eco este meme que empezó a rondar en el que pues era una caricatura, ¿no? Creo que era Angelica Pickles de los Rugrats, que venía con su gato, ¿no? Y es como, después de la pandemia, regreso a la casa de mamá, ¿no? ¿A cuántas? A mí me pasó. ¿A cuántas les pasó, no? Porque seguimos pensando que mamá lo aguanta todo, aunque estemos ya en este proceso de crítica y autocrítica, porque lamentablemente seguimos pensando que el abrazo, el amor y el afecto puede más, ¿no? Que la atención, el cuidado y sobre todo el reconocimiento. Exactamente. Quiero llegar a un punto, fíjate. Hay una parte de tu texto, Fernanda Latani, que dice, Fernanda llega a Ixtepec, como si les contara una telenovela, ¿no? Fernando llega a Ixtepec, ¿no? Y vas a decir, qué bonita manera de resumir mi texto, gracias, ¿no? Después de todo eso, la vi emocional. Pero dice, el mismo viernes por la tarde, después de que pude ver a mi mamá y la supe viva, me bastó para identificarnos que al parecer estábamos bien. Y es que a veces pesa más la carne, los huesos y la voz que el alma, el cuerpo y el amor. Te hago esta pregunta porque creo que también de manera muy injusta, esta cosa de, oye, ¿estás bien? ¿No te has muerto de COVID? Órale, está todo bien. Están bien tu carne, tus huesos y tu voz. Ya lo demás me vale. Te voy a likear, te voy a poner unos corazones, mamá, abuela, hermana, amiga. Ahí Claro. vamos, ya que salgamos de la pandemia. Me voy a tomar una foto contigo y la voy a subir a Instagram y a Twitter, que nuestra relación es fabulosa, que te respeto, que te reconozco como esta mujer poderosa, luchadora, en resistencia, como bien dice Brenda, pero la verdad es que es muy, muy doloroso hacer un constante trabajo de autocrítica y reconocer que como mujeres, hijas, también somos ejecutantes de uno de los factores de opresión más grandes contra nuestras madres. Es muy, muy doloroso reconocerlo, porque el simple hecho de que tengan ellas atenciones hacia nosotras, porque están constituyendo estas atenciones por este amor de madre, porque ellas no han hecho un trabajo de autocrítica, ni mucho menos una cuestión de teorizar estas dinámicas que nosotras hemos tenido ya ese acercamiento. Ellas lo siguen haciendo por amor y muchas se mueren por amor, ¿no? En ese sentido es cuando a mí me cae el 20 que he sido también reproductora de estas pues invisibilizaciones y no reconocimiento de las madres y de mi madre, ¿no? Abrazar está bien, pero no sé si en realidad está bien, ¿no? Y se vio ahí en el texto del terremoto, porque yo llegaba en la noche y mi mamá, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, está bien. Y era dormir. Y fueron casi 3 meses así, en la ausencia total, ¿no? Después nos enteramos que teníamos un terremoto interno impresionante, que mi mamá tuvo lesiones en las réplicas en las que yo no estaba porque estaba haciendo brigadeo, ¿no? Y ella estaba sola. Entonces, nunca nos preguntamos eso, ni yo le pregunté, ni ella me preguntó. Este rechazo total, ¿no? Y es parte de este proceso también de reconocer a mi madre como mujer y no como mi madre la que me parió y la que me deseó con amor, ¿no?
Exacto, y además, bueno, añadiría, Fernanda, que probablemente sí hayan tenido muchas mujeres que hoy están en los 50, o 60, o 70, o 80, sí han tenido periodos de autocrítica o de deseo. Lo que pasa es que la realidad te rebasa. A ver, ya casi nos vamos. Hablamos de Tsunami 2 con Fernanda y con Brenda. Y ayer Joanny Sánchez publicó un texto en Quiero Ver que se llama El peor hombre nuevo. Y habla de un nieto de Fidel Castro con el apellido Castro, pero que termina siendo un vulgar instagramero sin ninguna noción ni de lo que fue la lucha socialista, pero tampoco de lo que es el capitalismo. Una vulgar interpretación de lo que sería el hombre nuevo. Cierren los ojos y quiero que me digan cómo ven a esa mujer nueva que surge del encierro en la pandemia. Y con esto nos vamos. Fernanda primero, Brenda Navarro después. Está silenciada. Ahí está. Pero no puedo tenerlos cerrados más de un segundo porque no puedo verme a mí sin ver todas las manifestaciones de las mujeres que habitan el territorio. O sea, para mí una mujer nueva después del confinamiento no es esa mujer, sino está la mujer indígena, la mujer lesbiana, la mujer migrante, la mujer pues que es madre soltera, la mujer discapacitada, y a veces estas dinámicas del confinamiento nos mencionaron que solo existe un solo tipo de mujer, ¿no? La mujer que está en el home office, ¿no? Y que está cuidando al hijo que tiene clases, ¿no? ¿Y dónde están las otras mujeres, ¿no? Que no están en home office y que siempre han estado en casa trabajando y aparte cuidando al hijo, ¿no? Yendo a la milpa, como decía Brenda, vendiendo en el mercado, bordando, ¿no? Yendo al cultivo, y entonces, a checar el cultivo y toda esa dinámica de la cosecha comunitaria, y definitivamente yo no puedo nombrar una mujer nueva sin el reconocimiento de las otras mujeres que con confinamiento o sin confinamiento siguen estando invisibilizadas. Wow. Fernanda, muchas gracias. Brenda, adelante. ¿De qué es esa mujer nueva de la que salimos de ese cuarto apretado hasta la madre? Sí, con dos hijos gritando. Sí. Ok, adelante. Yo añadiría a lo que ha dicho Fernanda, como las mujeres nuevas, en realidad tienen que ser las mujeres que tienen esta memoria histórica de todo lo que hemos hablado un poco y que no se les va a olvidar que no es mediante el voto por el que vamos a ver cambios, ¿no? O sea, a mí me gustaría mucho que después de todo lo que hemos estado viviendo y vamos a vivir, porque creo que vamos a vivir peores cosas, ¿no? O sea, que cuando salgamos vamos a ver grandes cosas muy dolorosas, que vamos a entender que no es interpelando a una figura presidencial, sino justamente a nosotras y a lo que hemos hecho y a lo que han hecho muchas mujeres en donde vamos a encontrar las respuestas. Creo que por ahí tiene que ir, porque estamos perdiendo mucho el tiempo en hablarle a los hombres que no nos quieren escuchar. Claramente. Tsunami 2, por favor, sigan las redes de Sexto Piso. Quiero verlas personalmente. Yo tengo un programa en Oaxaca cada sábado y Oaxaca es mi segunda patria. Invítame. Se llama Abanico Social. A mí invítenme a Oaxaca, pero perdón, a mí me gustaría que nos contaras la anécdota antes de que cerraras con eso. Sí, ojalá se pueda, en 2 minutillos. Lo que pasa es que probablemente si se dimensiona no fue dolorosa, pero a mí me provocó mucho dolor porque le pedí a una jefa que yo tenía, que es ahora una prominente figura de los medios y sobre todo promotora del feminismo y de los derechos en los medios. Le pedí permiso porque recogí el certificado de la escuela de mi hijo. Es que ni siquiera puedo hablar de eso, pero me ridiculizó en una junta. Dijo que era una cursilería, que le iba a hacer una fiesta a su perro para ver qué se sentía y no pude responder. No pude responder y me dolió muchísimo. Entre muchos otros detalles, pero claro. El tema es
El tema es esto que tú tocas, Brenda, la violencia que ejercen mujeres y las relaciones de poder de mujeres contra mujeres. Sí, no quería terminar con esa anécdota, quería terminar con la obra de ambas, así que las felicito. Felicito a Brenda Navarro por 4 diatribas y media en la Ciudad de México, a Fernanda Latani por Temblores, crónica de una geografía emocional. Por favor, pues léanlos, lo tienen que leer y sigan en las redes de Sexto Piso. Y a ustedes dos las quiero ver en persona. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego, gracias. Besos, bye.